Imagina a un hombre que podría haber pasado la vida en un despacho cómodo, rodeado de libros encuadernados en cuero, pero que eligió el ruido ensordecedor de las fábricas, el olor a grasa, sudor y pólvora, y los gritos de obreros que no sabían si al día siguiente seguirían vivos. Imagina a un joven brillante al que le abrían las puertas de la élite intelectual mexicana, y que sin embargo decidió atravesar la puerta más peligrosa de todas, la que lo llevaría a enfrentarse cara a cara con los poderosos de su tiempo. Ese hombre se llama Vicente Lombardo Toledano, y su historia no empieza en un gran palacio, sino en una ciudad envuelta en neblina y pobreza. Teciutlán, Puebla, 1894. Las montañas parecen muros que encierran al pueblo, el frío cala en los huesos y la neblina se cuela por las rendijas de las casas. Allí nace Vicente, en una familia de clase media que vive entre la rigidez de las buenas costumbres y la dureza de un país desigual. Mientras muchos niños apenas aprenden a repetir oraciones de memoria, Vicente se queda mirando por la ventana, obsesionado con una pregunta que lo acompañará toda la vida. ¿Por qué unos tienen tanto y otros no tienen nada? Desde pequeño el contraste es brutal. A unas calles de donde él vive, campesinos descalzos cargan sacos de café y maíz hasta casi romperse la espalda, mientras en las casas grandes del centro se organizan banquetes, se sirven vinos importados y se brinda por el progreso del porfiriato. Vicente ve a los niños campesinos, de su misma edad, trabajar desde el amanecer, los ve con las manos reventadas, los pies llenos de lodo y los ojos apagados. En las noches, cuando el silencio cae sobre Teciutlán, esos rostros no lo dejan dormir. En la escuela, Vicente destaca enseguida, aprende rápido, discute, pregunta demasiado. Los maestros, acostumbrados a alumnos sumisos, se sorprenden y se irritan. A veces lo mandan callar, pero el niño no puede hacerlo. Algo dentro de él se indigna cada vez que escucha elogios exagerados a la paz de Porfirio Díaz. Paz, sí, pero ¿para quién?, piensa. Paz para los hacendados, miedo para todos los demás. Aunque todavía no conoce palabras como clase social o explotación, las intuye a través de miradas, gestos y silencios. Un día, en la calle, presencia una escena que se le queda grabada. Un capataz golpea con un látigo a un peón que se ha atrevido a reclamar unas monedas que le deben. El sonido del cuero cortando el aire y golpeando la carne se mezcla con los gritos. Nadie interviene. Nadie siquiera mira. Vicente, paralizado, siente rabia y vergüenza al mismo tiempo. Vergüenza por ser uno de los pocos que puede estudiar, por vivir bajo techo, por no tener que trabajar desde niño. Rabia por esa injusticia tan evidente y tan aceptada. Su familia sueña con un futuro ordenado para él. Estudios en la capital, una profesión respetable, quizá abogado o médico, algo que preserve el apellido y le garantice seguridad, pero el niño curiosamente callado que mira el fuego en las noches ya está pensando otra cosa. Él quiere entender de raíz por qué ese país funciona así, por qué la ley parece escrita para proteger a unos y aplastar a otros. No lo sabe todavía, pero ese deseo lo llevará a incendiar más de una comodidad, empezando por la suya. Cuando Vicente es adolescente, el mundo se vuelve más grande que Teciutlán. Las noticias de la capital y del extranjero llegan en periódicos arrugados que pasan de mano en mano. Se habla de huelgas reprimidas, de obreros fusilados, de campesinos amotinados en estados que él apenas ubica en el mapa. Se menciona el nombre de Flores Magón, se murmura de complots, de panfletos clandestinos. En la casa de los Lombardo la conversación es prudente, pero Vicente afina el oído. En cada frase truncada, en cada susurro, intuye que algo se está rompiendo en México. En 1910 la tensión se hace insoportable. Francisco I. Madero lanza su desafío a la dictadura, y el país entero parece contener la respiración. Vicente, todavía muy joven, percibe el temblor que recorre las calles de Teciutlán. Hay miedo, hay esperanza, hay confusión. La Revolución Mexicana estalla, y con ella se abre una ventana de tiempo limitada, un intervalo peligroso y fascinante. O el país se transforma, o las viejas cadenas se vuelven aún más pesadas. No hay vuelta atrás. Para la familia, la prioridad es proteger a los suyos. Para Vicente, la prioridad se vuelve otra. Comprender lo que está ocurriendo y no perder la oportunidad de participar. Sabe que ese momento no durará para siempre, que hay una cuenta regresiva invisible. El viejo orden está herido, pero no vencido. Si los jóvenes no se organizan, si no elevan su voz,
el país puede caer en manos de nuevos amos con viejas costumbres. El tiempo se le empieza a acabar, incluso antes de que pueda llamarse a sí mismo político. La decisión de ir a estudiar a la Ciudad de México marca un antes y un después. El cambio es brutal. Deja atrás la neblina de Teciutlán y entra en una ciudad convulsionada, llena de soldados, vendedores ambulantes, estudiantes exaltados, rumores de golpes de Estado y discursos improvisados en plazas públicas. La capital es una mezcla caótica de pólvora y tinta, de fusiles y libros. Vicente se inscribe en la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Todo lo que había intuido en su infancia empieza a tener nombre, forma y argumentos. En las aulas conoce profesores que citan a Kant, a Marx, a los grandes pensadores liberales, a los economistas que explican la desigualdad, no como accidente, sino como resultado de estructuras muy concretas. Vicente escucha, anota, discute. La universidad se convierte en su segundo campo de batalla. Allí descubre que el conocimiento puede ser un arma, pero también una trampa, porque la tentación de quedarse solo en las ideas, de refugiarse en la teoría mientras el país sangra afuera, es fuerte. Y, otra vez, el tiempo corre. Mientras tanto, la revolución se fragmenta, caen líderes, se levantan otros. Los pactos se hacen y se rompen a una velocidad vertiginosa. En las fábricas y talleres, los obreros siguen trabajando jornadas extenuantes, ahora bajo nuevas banderas, pero con los mismos estómagos vacíos. La nueva nación aún no ha llegado para ellos. En ese ambiente, Vicente empieza a acercarse al mundo del sindicalismo, no solo como observador, sino como participante activo. Se reúne con obreros, escucha sus historias, apunta sus quejas, descubre que los discursos encendidos sirven de poco si no se traducen en organización y poder real. Entre los pasillos de la universidad y las reuniones obreras, aparece una figura que, aunque todavía lejana, se convertirá en un rival clave, el liderazgo emergente de Luis N. Morones y Lacrom. Lombardo escucha su nombre en conversaciones entre sindicalistas. Unos lo elogian por su capacidad para negociar con el gobierno, otros lo acusan de traicionar a los trabajadores por vender sus luchas a cambio de privilegios. Vicente no lo sabe aún, pero esa forma de hacer política, pragmática hasta el cinismo, será el espejo distorsionado contra el que tendrá que definirse. La competencia no es directa todavía, pero está sembrada. Hay dos caminos para el sindicalismo mexicano que empiezan a dibujarse. Uno que se acomoda entre el poder y sirve de intermediario, dócil, y otro que intenta construir una fuerza obrera consciente, organizada y capaz de cuestionar incluso al gobierno que dice representarla. Vicente se siente llamado por este segundo camino, aún sabiendo que es el más peligroso, el que más enemigos genera, el que exige más sacrificios personales. Es una elección que, a la larga, le costará amistades, posiciones y tranquilidad. En paralelo, en su vida personal, el peso del tiempo y de las expectativas se vuelve casi físico. Sus estudios avanzan. Se perfila como un brillante abogado y filósofo. Podría optar por una carrera académica tranquila, por un despacho respetable, por escribir artículos técnicos que le granjeen prestigio en círculos selectos. Familiares y conocidos lo empujan en esa dirección. Piensa en tu futuro, Vicente. La política es peligrosa, los obreros son ingratos, el país es inestable. Cada consejo bien intencionado es para él un recordatorio de que el reloj sigue avanzando y de que si no decide pronto, el propio sistema decidirá por él. El dilema se vuelve insoportable en las noches. Vicente piensa en las aulas iluminadas y en las fábricas oscuras, en los libros cuidadosamente encuadernados y en los obreros que no saben leer. En los debates filosóficos y en los golpes de los capataces, se da cuenta de que no puede partirse en dos, o se compromete con el mundo de las ideas sin ensuciarse las manos, o baja definitivamente al terreno donde los cambios reales duelen y dejan marcas, y sabe que la ventana revolucionaria se está cerrando. La nueva clase política comienza a consolidarse, a profesionalizar sus mecanismos de control, a tolerar solo críticas inofensivas. En medio de ese torbellino llega su primera verdadera prueba de fuego. Un grupo de estudiantes y jóvenes trabajadores planea una asamblea decisiva. Quieren exigir mejores condiciones para los obreros, presionar al gobierno revolucionario para que cumpla sus promesas y, sobre todo, evitar que el movimiento sindical caiga totalmente bajo la influencia de dirigentes que negocian por arriba sin consultar a la base.
La asamblea es arriesgada. La policía podría reventarla, la universidad podría sancionar a quienes participen, algunos líderes podrían ser encarcelados, falta poco tiempo. O hablan ahora, o quizás ya no vuelvan a tener un foro semejante. Vicente sabe que su presencia allí será interpretada como una declaración abierta de guerra contra la comodidad. Le han advertido que si se expone demasiado, cerrará ciertas puertas. Cargos, cátedras, oportunidades diplomáticas, pero también sabe que, si no va, traicionará todo lo que ha pensado desde niño. Todas las escenas que lo han perseguido desde Teciutlán, la cuenta regresiva es concreta. La asamblea es esa noche. Los organizadores lo esperan para que tome la palabra, para que ponga su prestigio en juego y dé forma a la rabia dispersa de muchos jóvenes. En las horas previas, mientras camina por las calles de la Ciudad de México, el contraste es brutal. Por un lado, los cafés elegantes donde los hijos de las familias acomodadas conversan sobre literatura europea. Por otro, las vecindades, hacinadas donde niños descalzos juegan entre aguas negras. Vicente siente que cada paso lo acerca a una encrucijada de la que no habrá retorno. El tiempo, que antes era una noción abstracta, se mide ahora en minutos. Los que faltan para que empiece la asamblea, los que le quedan, para decidir quién quiere ser. Cuando finalmente entra al salón donde se reúnen estudiantes y obreros, percibe un ambiente cargado de electricidad, huele a sudor, a tabaco barato, a miedo y entusiasmo mezclados. Los rostros lo miran con expectativa. Nadie lo dice en voz alta, pero muchos piensan lo mismo. O esta generación da un paso al frente, o la revolución habrá sido una promesa rota más. Vicente se sienta, escucha, mide el pulso del lugar. Fueron años de lectura, de reflexión, de dudas. Ahora todo se condensa en una noche. En el fondo de la sala, sin embargo, hay también desconfianza. Algunos sospechan de los estudiantes de ciudad, de los jóvenes que hablan bonito, pero no conocen el dolor de un accidente en la fábrica, el hambre en casa, el despido injustificado. Vicente lo siente. Sabe que si su discurso suena a teoría vacía, perderá cualquier posibilidad de construir algo real con ellos. No basta con citar autores. Tendrá que hablarles de lo que ha visto, de lo que ha sentido desde niño, de los golpes que presenció en Teciutlán, de las desigualdades que lo acompañan como una sombra. La tensión se eleva cuando alguien menciona, casi como una advertencia, que ciertos líderes sindicales cercanos al gobierno no ven con buenos ojos esa asamblea. Los nombres empiezan a rodar y de nuevo aparece el eco de Morones y de otros dirigentes que, desde sus oficinas, intentan controlar cada paso del movimiento obrero. La competencia se hace más nítida. Hay quienes aspiran a representar a los trabajadores, pero solo para mantenerlos dóciles. Y hay quienes, como Vicente, quieren que los obreros se conviertan en sujetos de su propia historia. Dos proyectos, dos futuros posibles, están chocando en esa sala sin que todavía nadie lo nombre abiertamente. El reloj marca una hora crucial. Es turno de que Vicente hable. Le tiemblan ligeramente las manos, pero su voz, cuando empieza, suena firme. Habla de la injusticia que conoció de niño, de la desigualdad que vio en las calles de la ciudad, de los libros que lo ayudaron a entender que nada de eso es natural ni eterno. Explica que la revolución no puede quedarse en los discursos, que el nuevo México se definirá en las fábricas y en las escuelas, en 1900 los campos y en las calles, no solo en los palacios gubernamentales. Cada frase es una apuesta, cada palabra un salto sin red. A medida que avanza, la sala se transforma. Algunos obreros asienten, otros fruncen el ceño, pero todos escuchan. La emoción no viene solo de las ideas, sino de la urgencia con que las plantea. Repite una y otra vez, de distintas maneras, que el tiempo se agota, que si los trabajadores no se organizan con independencia, otros ocuparán ese espacio y hablarán en su nombre, quizá para traicionarlos mañana. Esa advertencia, que para muchos había sido solo un rumor, ahora suena como una amenaza concreta. Cuando termina, no hay un aplauso triunfal ni unánime, hay un silencio denso, seguido de discusiones, de gritos cruzados, de acuerdos y desacuerdos. Pero algo ha cambiado. Ya no es solo el estudiante brillante de la universidad. A partir de esa noche, Vicente Lombardo Toledano empieza a ser visto como un posible líder, alguien dispuesto a quemar sus propias oportunidades personales para encabezar una causa más grande que él, y al mismo tiempo empieza a dibujarse más claramente la silueta de los rivales que intentarán impedirlo.
A la salida, mientras la noche de la Ciudad de México se cierra sobre ellos, algunos se le acercan para agradecerle el discurso. Otros, para advertirle que se ha metido en problemas. Hay rumores de listas negras, de represalias, de profesores que dejarán de verlo con buenos ojos, de funcionarios que lo considerarán un agitador peligroso. Vicente lo escucha todo, siente el peso de cada palabra, y sin embargo sabe que ha dado un paso del que no puede regresar. La vida de despacho cómodo se aleja, casi de golpe, como un tren que ha optado por no abordar. Al caminar solo por la calle, con el eco de los últimos gritos aún en los oídos, entiende que su biografía ya no será la de un intelectual aislado, sino la de un hombre que se ha puesto un límite de tiempo a sí mismo. Mientras le alcance la vida, tratará de construir un movimiento obrero capaz de enfrentar a los poderosos, incluso cuando esos poderosos se llamen revolución, y en algún despacho, lejos de esa noche cargada de sudor y esperanza, otros líderes observan con recelo la aparición de este joven, incómodo que, tarde o temprano, se convertirá en su competidor más incómodo, porque la verdadera lucha de Vicente Lombardo Toledano apenas está comenzando. Imagina a ese joven que salió de una asamblea estudiantil con las manos temblando y el corazón en llamas. Y ahora colócalo, apenas, unos años después, frente a un país entero que espera que hable en su nombre. Imagina que aquella voz que apenas se atrevía a desafiar a unos cuantos burócratas universitarios, de pronto tiene el poder de desatar huelgas nacionales, de inclinar el rumbo de un gobierno, de abrir o cerrar la puerta a millones de trabajadores. Lo más inquietante es esto. Mientras Vicente Lombardo Toledano sube, alguien más, con más experiencia, más contactos y menos escrúpulos, lo observa como se observa a un futuro enemigo. El ascenso de uno implica, tarde o temprano, la caída del otro. Después de aquella noche decisiva en la Ciudad de México, la vida de Vicente entra en una especie de doble carril. De día es el estudiante disciplinado, el joven abogado en formación, el lector voraz que comenta a los clásicos del derecho y la filosofía. De noche se mete en talleres mal iluminados, en imprentas clandestinas, en casas de vecindad donde los obreros se reúnen en torno a una mesa desvencijada. Allí no lo tratan de licenciado, sino de compañero. Allí no bastan las citas de libro. Hace falta escuchar, anotar, proponer, arriesgar. Las huelgas se convierten en su nueva escuela. No son huelgas románticas, sino conflictos ásperos, llenos de traiciones y miedos. Hay fábricas donde los patrones, respaldados por autoridades locales, despiden a los huelguistas, los echan de las viviendas de la empresa, los ponen en listas negras. Vicente ve a familias enteras sobrevivir con lo mínimo, vendiendo muebles, empeñando ropa, comiendo una vez al día. Cada vez que acompaña una negociación y sale con las manos vacías, siente el peso de ese fracaso en la mirada de los trabajadores. No son solo teorías en juego, es el plato de comida de esa misma noche. En ese México que intenta recomponerse después de la revolución, el Estado descubre que necesita a los obreros, pero no demasiado organizados. Aparece entonces con toda su fuerza el nombre que rondaba los murmullos sindicales y que ahora se convierte en presencia contundente: Luis N. Morones. Para muchos obreros, Morones es el hombre que consiguió puestos, aumentos, leyes laborales. Para otros, es el símbolo de un sindicalismo que se vende al mejor postor. Al frente de la CROM, la gran central obrera de la época, Morones se mueve entre despachos oficiales y cantinas de barrio con la misma soltura, sabe hablarle al presidente y al obrero, pero siempre calculando qué gana él. Lombardo escucha historias que parecen casi leyendas. Banquetes fastuosos organizados por la cúpula de la CROM, mientras, a unos kilómetros, los trabajadores de las mismas empresas apenas tienen para el frijol y la tortilla. Autos lujosos, trajes finos, relojes de oro, que contrastan con los zapatos rotos de los afiliados. No tarda en comprender el verdadero significado de esa diferencia. El sindicalismo, si no se cuida, puede convertirse en un negocio, tan rentable como cualquier empresa, pero con una fachada de defensa del pueblo. El choque entre ambos mundos se vuelve inevitable el día en que por fin se encuentran cara a cara. No es una escena de película, con luces dramáticas y música de fondo. Es una oficina cargada de humo de cigarro, muebles pesados y retratos de próceres en las paredes. Morones lo recibe con una sonrisa que no llega a los ojos. Le ofrece café, lo llama joven inteligente,
Le dice que el movimiento obrero necesita gente preparada como él. Habla rápido, como quien ha repetido ese discurso muchas veces. Dice que la revolución ya pasó, que ahora toca administrar sus frutos, que las cosas no se cambian gritando en asambleas, sino firmando acuerdos en despachos. Luego la frase que se le quedará grabada a Vicente: tú puedes llegar muy lejos con nosotros, Lombardo, pero tienes que entender que los obreros necesitan guía, no ideas peligrosas. La invitación es clara: unirse al aparato ya consolidado, aceptar sus reglas, moderar su discurso, guardar las críticas más duras para conversaciones privadas. A cambio, hay promesas de cargos, de influencia, de micrófonos asegurados. Es el camino rápido al poder, pero a un poder domesticado. El tiempo se detiene unos segundos para Vicente. Podría aceptar. Podría entrar en ese mundo, pelear desde dentro, quizá arrancar algunos beneficios más para los trabajadores, pero en el fondo sabe que esa invitación es también una trampa. Si entra, su voz ya no será suya. Será una pieza más del mecanismo que mantiene a los obreros a raya. Siente, casi físicamente, el tironeo entre la tentación del acceso inmediato y la fidelidad a las imágenes que lo persiguen desde niño. El peón azotado en Teciutlán, los campesinos descalzos, los rostros cansados de las obreras textiles. Sale de la reunión con Morones con una certeza y con una amenaza. La certeza: no va a entrar a Lacrón bajo esas condiciones. La amenaza: el líder poderoso que acaba de rechazar no olvidará ese desplante. A partir de ese día, la competencia deja de ser abstracta. Morones sabe que ese joven incómodo puede convertirse en foco de descontento. Lombardo entiende que, mientras él intenta organizar a los trabajadores con independencia, el otro usará todo su peso para mantenerlos dentro de su esfera de influencia. Los años siguientes son una carrera contra el reloj. El país cambia de presidentes, de facciones, de alianzas. La revolución se institucionaliza, se convierte en partido, en burocracia, en rutinas. Se habla del jefe máximo, del maximato, de una red de poder que controla gobernadores, diputados, periódicos, sindicatos. En medio de esa telaraña, Lombardo intenta algo que parece casi imposible: construir un sindicalismo que no sea simplemente brazo del gobierno de turno ni propiedad privada de un caudillo obrero. Entretanto, su prestigio intelectual crece, obtiene cátedras, publica artículos, se convierte en referencia en debates universitarios. Hay un momento en el que parece que su vida tomará otro rumbo. Algunos lo ven ya como un futuro académico respetado, quizá rector, quizá figura central de la vida universitaria. Alejado del lodazal de las negociaciones sindicales, él mismo siente la tentación de refugiarse en ese mundo de libros, horarios fijos y discusiones teóricas, donde los conflictos más graves se resuelven con votaciones en consejos técnicos y no con policías golpeando a trabajadores. Pero la realidad se encarga de derrumbar esa ilusión. En una fábrica donde había ayudado a organizar a los obreros, estalla una huelga. Los trabajadores exigen cosas básicas: jornada de 8 horas, pago justo, respeto a los acuerdos previos. La respuesta es brutal. La policía entra a toletazo limpio, los líderes son arrastrados por el suelo, varias mujeres resultan heridas, hay rumores de heridos de bala que nadie quiere reconocer oficialmente. Cuando Vicente llega, horas después, encuentra el taller lleno de vidrios rotos, sangre seca en el piso, máquinas detenidas. Un obrero le enseña la camisa empapada de un compañero. Esto es lo que nos da el gobierno cuando pedimos justicia. Ese día, el conflicto deja de ser solo ideológico. Si él se queda en la comodidad de la academia, otros llenarán el vacío. Líderes corruptos, funcionarios oportunistas, representantes que venden la lucha por un puesto en el Congreso. Se da cuenta de que el tiempo no juega a su favor. Cada año que pasa, el aparato del Estado se perfecciona. Los mecanismos de control sobre los sindicatos se vuelven más sutiles y eficaces. La ventana para construir una fuerza obrera realmente autónoma se va estrechando. A inicios de los años 30, una nueva figura aparece en el horizonte político: Lázaro Cárdenas. Muchos lo subestiman al principio. Lo ven como un general más, producto de la revolución, destinado a seguir el guión de sus antecesores, pero lentamente comienzan a circular historias distintas: que escucha a los campesinos, que recorre el país sin tanta escolta, que se preocupa por la educación rural, que tiene una visión menos cínica del poder. Lombardo observa con atención
Intuye que, si algún presidente puede abrir un espacio real para el movimiento obrero, será alguien como Cárdenas. Aquí el tiempo adquiere una forma casi matemática. Un sexenio, 6 años. Ese es el margen que, si Cárdenas llega y mantiene sus promesas, tendrán los trabajadores para fortalecerse, organizarse, convertirse en una fuerza imposible de ignorar. 6 años para construir algo que resista, incluso cuando el péndulo del poder vuelva hacia opciones más conservadoras. Vicente siente la presión de ese plazo como una cuenta regresiva personal. Cada huelga, cada congreso sindical, cada discusión sobre estatutos se mide contra esa cifra implacable. 6 años, 5, 4. Morones, mientras tanto, no se queda de brazos cruzados. Su CROM todavía tiene tentáculos en todo el país. Intenta acercarse al nuevo gobierno, mostrarse indispensable, ofrecer paz laboral a cambio de mantener su monopolio sobre la representación obrera. Organiza actos multitudinarios, presenta listados de afiliados, promete disciplinar a los trabajadores si el gobierno no escucha a agitadores como Lombardo. La competencia se transforma en una carrera feroz por ganar el oído del poder. Vicente decide jugar una carta arriesgada. En lugar de suplicar reconocimiento como individuo, impulsa la creación de nuevas organizaciones, de federaciones que agrupen sindicatos independientes, de espacios de formación política para los trabajadores. Sueña con algo que aún no tiene nombre. Una central obrera fuerte, unificada, que no dependa de los caprichos de un caudillo, sino de la voluntad de sus bases. Es, en esencia, el proyecto que más tarde será la CTM. Pero en ese momento no es más que una idea que pelea por no morir en comités, llenos de humo y discusiones interminables. Mientras discute estrategias obreras en México, el mundo allá afuera se oscurece. En Europa, el fascismo avanza. Hitler ya está en el poder en Alemania. Mussolini domina Italia. Y las noticias de persecuciones, campos de concentración y sindicatos aplastados llegan en telegramas escuetos y artículos censurados. Vicente entiende el mensaje. Donde los trabajadores no se organizan con fuerza e independencia, otros llenan el vacío con botas, uniformes y desfiles militares. Esa amenaza le da a su lucha una dimensión nueva. Ya no se trata solo de conquistar contratos colectivos mejores, sino de evitar que México caiga, tarde o temprano, en una versión local de ese autoritarismo. El reloj ahora marca 2 tiempos a la vez, el del sexenio cardenista y el de la amenaza fascista global. Cada retraso, cada división interna, cada pelea menor dentro del movimiento obrero se siente como una pérdida irreparable de segundos, de minutos, de horas. Lombardo se empeña en convencer a los líderes más recelosos. Si no nos unimos ahora, otros decidirán por nosotros, y cuando nos demos cuenta ya será demasiado tarde. Los enfrentamientos con la CROM se vuelven más abiertos. Hay sindicatos que rompen con Morones y se acercan a las corrientes que apoya a Lombardo. Otros, en cambio, se radicalizan en su apoyo al viejo líder, temiendo perder los favores gubernamentales y los recursos que han recibido durante años. En algunos estados, los obreros viven una realidad casi esquizofrénica. Por la mañana asisten a mítines de la CROM donde se les habla de lealtad al gobierno. Por la noche se reúnen en secreto para escuchar las propuestas de organización independiente que impulsa Vicente. Un episodio resume la tensión de esos días. En una ciudad industrial se convoca a un congreso obrero para decidir a qué corriente se sumarán los sindicatos locales. La CROM manda delegados experimentados, repartiendo promesas y amenazas en partes iguales. Los grupos cercanos a Lombardo llegan con menos recursos, pero con un discurso más radical. Durante horas, el salón es un hervidero de acusaciones cruzadas. Unos llaman a los otros vendidos, agentes del gobierno. Los otros responden con acusaciones de divisionistas, soñadores que pondrán en riesgo todo lo conseguido. En un momento crítico, corre el rumor de que la policía está afuera, lista para intervenir si la reunión se descontrola. Algunos delegados quieren suspenderla por miedo, otros proponen posponer cualquier decisión. Entonces, uno de los obreros más antiguos, con las manos deformadas por años de trabajo en la fábrica, se levanta y grita: «Ya no tenemos tiempo. Decidamos hoy de qué lado estamos, porque mañana puede que ya no nos dejen decidir nada». Esa frase, simple y brutal, condensa el sentimiento de urgencia que Lombardo ha repetido una y otra vez. Al final, la mayoría se inclina por romper con la CROM. Es una victoria parcial,
pero muestra que el edificio de Morones empieza a agrietarse. El gobierno de Cárdenas, atento a esas tensiones, comprende que no puede seguir apostando al viejo sindicalismo sin pagar un costo político. Ve en Lombardo la posibilidad de reorganizar el movimiento obrero de manera que le dé soporte al proyecto cardenista sin repetir los vicios más descarados del pasado. Pero la apuesta es arriesgada para ambos. Si la nueva central obrera que se está gestando fracasa, si cae en manos de oportunistas, si se divide antes de consolidarse, el golpe será devastador no solo para Vicente, sino para todo el intento de crear un México más justo. La escena final de esta carrera contra el tiempo se forma en torno a un Congreso que muchos, años después, recordarán como un parteaguas, el Congreso donde nacerá la Confederación de Trabajadores de México. Detrás de ese nombre, CTM, hay noches sin dormir, borradores de estatutos escritos y reescritos, discusiones agotadoras sobre cuotas, representación, relación con el gobierno, posición frente al capital extranjero. Hay también miedo. Miedo a que la CROM reviente el Congreso, a que el gobierno se eche para atrás, a que las viejas divisiones resurjan en el peor momento. En la víspera del Congreso llega un golpe inesperado. Un grupo de líderes que habían prometido apoyar el proyecto de Lombardo anuncia que se retira. Algunos dicen que no confían en una central tan cercana al gobierno. Otros, que han recibido presiones, que temen represalias, que no quieren perder sus pequeños feudos regionales. Es un sabotaje en toda regla, y llega cuando faltan horas para que se abran las puertas del auditorio. Por un momento, todo el trabajo de años parece desmoronarse. Los más pesimistas hablan de suspenderlo, de reprogramarlo, de recomponer alianzas antes de dar el paso, pero Vicente siente que ya no hay margen para echarse atrás. Sabe que si el Congreso se cancela, Morones y sus aliados lo presentarán como una derrota rotunda, como la prueba de que no hay alternativa a la CROM. Sabe también que el sexenio avanza, que Cárdenas no podrá eternamente sostener un experimento obrero que no termina de nacer. Reúne a sus colaboradores más cercanos, los mira uno por uno y suelta una decisión que no admite matices. El Congreso se hace, con los que estén, no habrá segunda oportunidad. La mañana del Congreso, el aire en el auditorio es espeso, cargado de expectativa. Afuera, algunos grupos proclives a la CROM reparten panfletos denunciando a Lombardo como agente extranjero, comunista peligroso, enemigo de la paz social. Adentro, los delegados llegan con sus credenciales colgando del cuello, algunos con trajes gastados, otros con ropa de trabajo, muchos con la sensación clara de estar participando en algo que los trasciende. Hay miradas desconfiadas, saludos fríos, discusiones de pasillo. El fantasma de Morones, aunque no esté físicamente allí, ronda cada conversación. Cuando por fin llega el momento de abrir la sesión, Vicente sube al estrado, lo mira todo. Las filas de delegados, el murmullo nervioso, los periodistas en la parte trasera, los funcionarios que observan atentos desde un rincón. Recuerda, fugazmente, al joven que habló años atrás en aquella asamblea de estudiantes y obreros, con miedo a ser expulsado de la universidad. Ahora la escala es infinitamente mayor. Ya no se trata de convencer a unas decenas de personas, sino de ofrecer un horizonte a cientos de miles de trabajadores esparcidos por todo el país. Su discurso no es perfecto ni heroico en cada frase, pero tiene algo que los presentes no pueden ignorar, una mezcla de urgencia y claridad que viene de años de ver fracasos, traiciones y derrotas. Habla de la necesidad de unidad, pero no de una unidad ciega. Insiste en la importancia de que la nueva central no repita el modelo de caudillismo sindical que ha marcado a la CROM. Subraya que la relación con el gobierno de Cárdenas debe ser de apoyo crítico, no de sumisión automática, y vuelve, una y otra vez, a la idea que lo ha acompañado desde Teciutlán. El país no puede seguir construido sobre la espalda rota de los trabajadores. En los pasillos, mientras se votan resoluciones y se afinan estatutos, corren versiones de todo tipo, que el gobierno ya decidió quién será el líder, que todo está arreglado, que las discusiones son pura simulación. Otros, en cambio, sienten que la tensión es real, que todo puede salir mal si en el último momento se impone una lógica de repartición de cargos sin principios. Vicente sabe que, aunque tenga el apoyo de Cárdenas y de importantes grupos obreros, nada está del todo asegurado. Un error de cálculo, un discurso mal dado, una provocación mal manejada, y el proyecto puede nacer herido de muerte.
Las horas pasan. Afuera, la ciudad sigue su curso. Vendedores ambulantes, tranvías, oficinas, fábricas. Adentro, se decide el destino inmediato del movimiento obrero mexicano, cuando llega el punto del orden del día en el que debe elegirse la dirigencia de la nueva central. El silencio es casi opresivo. Se leen nombres, se discute, se proponen fórmulas de equilibrio regional, se exigen garantías para las minorías. En medio de ese torbellino, un nombre se impone, inevitable. Vicente Lombardo Toledano. Cuando finalmente se anuncia que será él quien encabece la recién fundada Confederación de Trabajadores de México, el aplauso no es unánime, pero sí contundente. Algunos lo aplauden con entusiasmo sincero. Otros lo hacen por disciplina o conveniencia. Unos cuantos, los menos, se quedan con los brazos cruzados, pensando ya en la próxima maniobra, en el siguiente congreso, en cómo limitar ese liderazgo naciente. Para Vicente, sin embargo, el momento tiene un sabor profundamente contradictorio. Por fin, después de años de lucha, tiene en sus manos un instrumento de poder obrero de una magnitud sin precedentes, pero al mismo tiempo sabe que ese poder viene con cadenas invisibles, con expectativas contradictorias, con enemigos al acecho. Mientras la sesión se levanta y los delegados salen al sol de la tarde, algunos con sonrisas cansadas, otros con rostro serio, Lombardo se queda unos segundos solo en el estrado, mira las sillas vacías, los papeles tirados, los restos de una batalla política que apenas se ha librado en ese salón, siente el peso del tiempo sobre los hombros, el poco que queda del gobierno de Cárdenas, el tiempo que tardarán sus adversarios en reagruparse, el tiempo que necesitará para convertir a la CTM en algo más que un nombre rimbombante. Lo más inquietante es que, en algún lugar no muy lejano, Luis N. Morones y otros dirigentes derrotados están haciendo el mismo cálculo, pero al revés, esperando el primer error del nuevo líder para lanzarse sobre él. Así, entre aplausos mezclados con recelos, entre esperanzas enormes y amenazas silenciosas, Vicente Lombardo Toledano cruza la línea que separa al agitador incómodo del dirigente con poder real. La cuenta regresiva no se detiene, al contrario, se acelera, porque a partir de ese momento, cada decisión que tome dejará de ser una hipótesis discutida en un aula o en una asamblea pequeña, y se convertirá en un golpe concreto sobre la vida de millones, y el joven que alguna vez tembló antes de tomar la palabra, ahora tendrá que aprender a no temblar cuando deba decidir entre comprometerse o claudicar. El instante en que anuncian su nombre y el auditorio estalla en aplausos es, al mismo tiempo, el instante en que Vicente empieza a perder el control de lo que acaba de crear. El título suena grandioso, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, pero la escena, si se mira de cerca, es inquietante. Alrededor del estrado se acercan ya los que quieren algo de él, funcionarios, líderes hábiles, viejos zorros del sindicalismo, que le sonríen como si lo abrazaran, mientras miden, con precisión de cirujano, dónde y cómo podrán apretar la soga. Esa tarde, mientras muchos celebran como si todo estuviera ganado, Lombardo siente más bien que ha cruzado la puerta de un cuarto en el que el tiempo está estrictamente racionado. Le quedan pocos años de Cárdenas, pocos años de un gobierno dispuesto a apoyar ciertas audacias, pocos años antes de que los adversarios, los visibles como Morones y los que todavía se esconden detrás de sonrisas amables, se reorganicen. Es como dirigir un tren lanzado a toda velocidad, sabiendo que la vía termina bruscamente más adelante y que, antes de llegar al precipicio, hay que cambiar de ruta, construir otra vía, convencer a cientos de miles de pasajeros de que no se bajen en pleno movimiento. Los días posteriores al Congreso son una mezcla de euforia y vértigo. Llegan telegramas de fábricas lejanas. Nos incorporamos a la CTM. Saludamos la nueva organización de los trabajadores. En algunas ciudades, los obreros celebran con banderas improvisadas, cantando corridos que mencionan por primera vez ese nombre, Confederación de Trabajadores de México. Pero en otras regiones la reacción es muy distinta. Los periódicos cercanos a la CROM publican caricaturas en las que dibujan a Vicente como un títere en manos de Moscú. Lo acusan de querer llenar el país de soviets. En las cantinas frecuentadas por dirigentes moronistas corren rumores de todo tipo. Que la CTM es una aventura pasajera, que Cárdenas se cansará pronto de esos comunistoides, que el futuro sigue estando con el viejo aparato.
Lombardo no tiene tiempo para responder una por una esas campañas. Las jornadas empiezan al amanecer y terminan de madrugada. En un mismo día puede inaugurar una asamblea en una fábrica textil, salir corriendo a una reunión con el presidente, pasar por su cátedra en la universidad y terminar la noche discutiendo, en una casa modesta, los estatutos de un sindicato recién formado, come cuando puede, duerme poco, y escribe discursos en vagones de tren, en escritorios prestados, en servilletas manchadas de café. Lo persigue una frase silenciosa. 6 años, 6 años, 6 años. Cada decisión la mide contra ese reloj. En Palacio Nacional, Lázaro Cárdenas lo recibe con un trato que mezcla respeto y cálculo. El general sabe que necesita una central obrera fuerte para enfrentar a los viejos grupos de poder, para respaldar la reforma agraria, para resistir las presiones de las compañías extranjeras, pero también sabe que un movimiento obrero demasiado autónomo puede convertirse, con el tiempo, en un problema. En esas reuniones, a puerta cerrada, se negocia algo más que salarios o decretos. Se define qué tan cerca, qué tan pegada estará la CTM al proyecto del gobierno. Vicente entra a esos despachos con una convicción que lo guía como una brújula. La CTM debe apoyar a Cárdenas, sí, pero no como un rebaño obediente, sino como una fuerza con criterio propio. Es una línea delgada, casi invisible, y sabe que cualquier paso en falso puede ser fatal. Si se acerca demasiado al gobierno, las bases desconfiarán. Si se aleja demasiado, los enemigos dirán que es un agitador irresponsable y buscarán aislarlo. Esa tensión se siente en cada comunicado, en cada marcha organizada, en cada discurso en el Zócalo. Mientras tanto, en la otra orilla, Luis N. Morones no se resigna a mirar. Sus oficinas, que alguna vez fueron el corazón del sindicalismo oficial, empiezan a vaciarse. Delegados que antes acudían a saludarlo pasan ahora por la CTM. Algunos periódicos dejan de llamarlo gran líder obrero y empiezan a referirse a él en pasado. Para un hombre acostumbrado a decidir quién sube y quién baja, ver a Lombardo ocupar ese lugar es una humillación difícil de digerir. No lanza ataques frontales de inmediato. Prefiere mover sus piezas en silencio, presionar a gobernadores, influir en inspectores laborales, financiar grupos dissidentes dentro de la propia CTM. En las reuniones internas de la Confederación, ese conflicto se vuelve carne. No todos los que se han sumado al nuevo organismo comparten la visión radical de Vicente. Muchos son líderes formados al calor de la vieja política, acostumbrados a negociar beneficios a cambio de tranquilidad. Los hay que se emocionan con la palabra revolución en los discursos, siempre y cuando no implique arriesgar su posición en la empresa o su asiento en el Congreso local. En esos salones llenos de humo, con mesas largas y vasos de café frío, Lombardo aprende que la lucha más difícil no siempre es contra los enemigos declarados, sino contra la inercia cómoda de los aliados. El mundo, mientras tanto, se oscurece aún más. En España ha estallado la guerra civil y los telegramas que llegan desde Madrid, Barcelona, Valencia son como puñaladas. Bombardeos sobre barrios obreros, iglesias incendiadas, fusilamientos al amanecer, columnas de milicianos mal armados enfrentándose a un ejército apoyado por Hitler y Mussolini. Vicente lee esas noticias y siente que lo que pasa allá es una advertencia brutal para lo que podría pasar acá. Si el fascismo triunfa en Europa, ¿quién puede asegurar que no buscará extender su influencia a América Latina? ¿Qué pasará si las fuerzas conservadoras mexicanas aprenden de esos métodos? La CTM, bajo su liderazgo, se convierte entonces en algo más que una central sindical dedicada a contratos colectivos. Organiza mítines en apoyo a la República Española. Impulsa colectas de dinero, ropa, medicinas. Obreros mexicanos, que nunca han salido de su estado, escuchan hablar de Madrid sitiada como si fuera una fábrica vecina. En algunos actos, Lombardo lanza frases que se clavan en la memoria. Si permitimos que el fascismo aplaste a los trabajadores de otros países, mañana serán nuestros propios hijos los que marchen en filas, con uniforme, sin derecho a protestar, sin sindicatos, sin voz. Esa dimensión internacionalista lo proyecta fuera de las fronteras. Viaja, se reúne con dirigentes obreros de otros países, participa en la creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina. En fotos de la época se le ve con trajes oscuros, lentes redondos, rodeado de banderas de distintas naciones, hablando de la unidad,
Continental contra el fascismo y el imperialismo, para unos es prueba de su talla histórica. Para otros, munición para acusarlo de agente extranjero, de estar más pendiente de Moscú, o de Madrid que de las fábricas de Monterrey o las minas de Pachuca. Dentro de México, el momento decisivo llega con la expropiación petrolera de 1938. Las compañías extranjeras llevan años controlando el petróleo, tratando a los obreros como piezas desechables, ignorando fallos judiciales, burlándose de las leyes laborales. Cárdenas sabe que enfrentarlas implica arriesgar represalias económicas, boicots, incluso presiones diplomáticas. Lombardo entiende que sin un movimiento obrero disciplinado y decidido, la expropiación puede convertirse en un salto al vacío. La noche en que el presidente le comunica, con la discreción de las grandes decisiones, que la expropiación es un hecho, Vicente siente que el reloj se acelera de golpe. Tiene horas, apenas unos días, para lograr que la CTM se convierta en muralla. Hay que explicar a las bases lo que está en juego, evitar el pánico frente a la campaña que lanzarán las compañías, organizar mítines de respaldo, preparar la respuesta a posibles sabotajes. Es un ajedrez jugado a contrarreloj, con casillas que se mueven solas. El 18 de marzo, mientras Cárdenas pronuncia su histórica alocución, en barrios obreros y pueblos petroleros se juntan familias enteras frente a radios prestados. Muchas de esas personas no entienden todos los detalles legales, pero sí captan el mensaje esencial. El petróleo es nuestro. Lombardo se ha encargado de que, antes de esa frase, la idea haya germinado ya en talleres, asambleas, periódicos sindicales. Cuando la noticia se vuelve oficial, la CTM responde con una movilización que sorprende incluso a algunos escépticos. Marchas multitudinarias, brigadas que ayudan a mantener en funcionamiento las instalaciones, colectas para apoyar al gobierno frente al boicot. Las empresas extranjeras esperaban tal vez un país temeroso, dividido. Lo que encuentran es una masa obrera que por un momento se reconoce protagonista de la historia. En esa coyuntura, la alianza entre Cárdenas y Lombardo parece perfecta. El presidente toma la decisión política, el dirigente sindical garantiza la fuerza social para sostenerla. Pero incluso en la cúspide de ese triunfo, las tensiones subterráneas no desaparecen. Algunos miembros de la élite económica juran que no perdonarán jamás a quienes humillaron al capital extranjero, y pronuncian el nombre de Vicente con un rencor que no se apaga. A medida que el sexenio cardenista se acerca a su fin, la atmósfera cambia. En las elecciones que llevarán a Manuel Ávila Camacho a la presidencia, las señales son claras. Se habla de unidad nacional, de reconciliación, de moderar los impulsos radicales. Muchos empresarios, e incluso algunos militares, ven con alivio el final de la etapa más audaz de la revolución. Para la CTM, y para Lombardo en particular, ese cambio es un aviso. El margen para la confrontación se reducirá, y el sindicalismo, que sobreviva, será el que sepa adaptarse a la nueva tonalidad del poder. Dentro de la Confederación, nuevos liderazgos aparecen en el horizonte, hombres más jóvenes, menos identificados con el discurso marxista, más hábiles en el arte de la negociación silenciosa, en la cercanía, discreta con los nuevos gobernantes. Entre ellos destaca un nombre que, con los años, se volverá omnipresente. Fidel Velázquez. Al principio se presenta como un aliado disciplinado, un organizador eficaz, alguien que no discute demasiado de teoría, pero que conoce cada resquicio de la maquinaria sindical. Vicente, absorbido por debates internacionales, por conferencias, por su trabajo intelectual, confía demasiado en que la autoridad moral que ha ganado basta para mantener el rumbo. Sabe que hay diferencias internas, percibe la incomodidad de algunos frente a sus posturas más radicales, pero piensa que podrá corregir el rumbo desde arriba, con discursos, con líneas políticas aprobadas en congresos. No advierte, o lo hace demasiado tarde, que la verdadera batalla se está librando en otro plano. En las oficinas donde se reparten favores, en los acuerdos informales con gobernadores, en los silbidos con los que se indica a qué mitin deben ir los obreros y a cuál no. El mundo estalla de nuevo en guerra en 1939, la noticia de la invasión alemana a Polonia, del avance nazi por Europa, de la caída de Francia, llega como una pesadilla largamente anunciada. Lombardo redobla su discurso antifascista. En artículos y conferencias, insiste en que la Segunda Guerra Mundial no es un simple conflicto entre naciones, sino una lucha a muerte entre dos proyectos de civilización.
uno basado en la esclavitud moderna y el exterminio, otro, con todas sus contradicciones, basado en derechos, sindicatos, pueblos que se organizan. Para muchos trabajadores mexicanos, sin embargo, la guerra es algo distante, una nube negra en el horizonte. Lo que les importa es el salario, la comida diaria, el miedo a perder el empleo. El reto de Vicente es conectar esas dos dimensiones, convencerlos de que, si el fascismo y el militarismo triunfan en el mundo, sus propias conquistas, la jornada de 8 horas, el contrato colectivo, el derecho a huelga, pueden desaparecer en cuestión de meses. Lo hace con ejemplos concretos. Describe cómo en Alemania los sindicatos fueron ilegalizados de la noche a la mañana, cómo los líderes obreros fueron enviados a campos de concentración, cómo la palabra huelga puede convertirse en delito. En ese contexto, la CTM apoya la posición del gobierno mexicano de alinearse, con cautela pero con firmeza, contra el eje. Se organizan mítines de solidaridad con la Unión Soviética cuando ésta se convierte en víctima de la invasión nazi. Se impulsan campañas para aumentar la producción en industrias estratégicas. Lombardo, que ha estudiado con detalle el marxismo, ve en la resistencia soviética y en los movimientos obreros europeos un espejo lejano de la potencialidad de las masas organizadas. Sus discursos se llenan de referencias a Stalingrado, a los partisanos, a la reconstrucción que vendrá después de la victoria, pero mientras mira al mundo, su retaguardia se mueve. En la intimidad de algunos despachos, se discute si no ha llegado el momento de un cambio de estilo. En la CTM, se habla de la necesidad de un sindicalismo responsable, menos ideologizado, más dispuesto a colaborar sin estridencias con la nueva etapa de la revolución. Los argumentos suenan moderados, razonables, casi técnicos. Pero detrás de ellos hay una operación política precisa. Desplazar, poco a Vicente de la posición central que ocupa. El conflicto con Morones, que alguna vez fue el gran antagonista externo, se transforma en algo más sutil y tal vez más peligroso. Un conflicto interno, dentro de la propia central que él contribuyó a fundar. Algunos líderes que antes lo seguían empiezan a ausentarse de sus reuniones, a matizar sus apoyos, a hablar en corrillos de errores cometidos, de excesos de ideología, de la necesidad de renovar la dirigencia. No se presentan como enemigos. Al contrario, se dicen discípulos que simplemente quieren adecuar la CTM a los nuevos tiempos. Un día, en una sala menos solemne que aquella donde fue elegido, se sella la jugada. En un congreso aparentemente rutinario, cargado de formalidades, con discursos programados que pocos escuchan, se plantea la necesidad de reestructurar la dirigencia. Se lanzan elogios a la trayectoria de Lombardo, se reconoce su papel histórico, se le agradece por sus invaluables servicios al movimiento obrero, y enseguida, aprovechando el ambiente de reconocimiento, se propone un cambio. Que otros cuadros tomen las riendas del día a día, que Vicente se concentre en la parte ideológica e internacional. Es una maniobra fina, casi elegante, diseñada para que parezca un ascenso, cuando en realidad es una forma de apartarlo del centro de mando. La votación se hace rápido, entre aplausos, sin grandes debates. Muchos delegados ni siquiera alcanzan a comprender del todo el alcance del cambio. Cuando se anuncia el nuevo esquema, el nombre de Lombardo sigue figurando, pero ya no en el lugar decisivo. Otros nombres ocupan ahora la posición que permite decidir cuántos obreros marchan, a dónde, con qué consignas, en apoyo de quién. Para Vicente el golpe es brutal. Aunque llegue envuelto en palabras amables, siente, con una mezcla de rabia y lucidez, que el tiempo que tanto lo obsesionó finalmente ha jugado en su contra. No supo o no quiso dedicar suficientes horas a construir una red interna que resistiera la ola de moderación que recorre al país. Mientras él hablaba de Stalingrado, otros reservaban lugares en salones oficiales, negociaban con empresarios, diseñaban un sindicalismo que, sin renunciar a todos sus principios, sería mucho menos incómodo para el nuevo orden. Y sin embargo, incluso en medio de esa derrota parcial, la historia no se detiene. Lombardo no es un hombre dispuesto a retirarse en silencio, a escribir memorias complacientes. La pérdida de poder directo en la CTM lo empuja a buscar otros caminos para seguir influyendo. Partidos políticos, frentes culturales, organizaciones internacionales. La pregunta que lo persigue ahora es distinta, pero igual de urgente. Si ya no dirige la maquinaria sindical más poderosa del país,
¿Cómo evitar que esa misma maquinaria se vuelva, con los años, una caricatura de lo que ayudó a construir? ¿Cómo seguir defendiendo a los trabajadores desde otras trincheras, con menos recursos, con menos micrófonos, pero con la misma convicción? Mientras abandona el edificio de la Confederación aquella noche, con menos acompañantes de los que solía tener, alguien le susurra que todo esto es solo un ajuste necesario, que las cosas no han cambiado tanto, que siempre podrá influir desde afuera. Vicente escucha, asiente por cortesía, pero en el fondo sabe que acaba de entrar en otra fase de su vida, la del dirigente que ha conocido el sabor del poder organizado y que, ahora, deberá aprender a luchar sin la fuerza compacta de la CTM detrás, en algún rincón de la ciudad, quizá en una oficina donde aún cuelga su propio retrato. Otros hacen cuentas. ¿Cuánto tardará en reorganizarse? ¿Qué nuevas alianzas buscará? ¿Qué tanto podrá incomodar todavía? El reloj, una vez más, no se detiene. Se ha cerrado un ciclo, sí, pero la cuenta regresiva adopta un nuevo rostro. El de un México que entra en la posguerra, que se industrializa a gran velocidad, que produce una nueva clase obrera bajo neones y chimeneas más altas, y Vicente Lombardo Toledano, sin el título que lo consagró como líder de la CTM, tendrá que decidir si acepta convertirse en un símbolo, respetado pero inofensivo, o si se arriesga a iniciar, casi desde cero, otra batalla política en la que el tiempo, una vez más, jugará en su contra. Lo que nadie ve esa noche, cuando se aleja del edificio de la Confederación con el saco colgando del brazo y la frente ensombrecida, es que el hombre que parece derrotado acaba de tomar una decisión que cambiará el mapa político del país. Si le han arrebatado la 1900 máquina más grande del movimiento obrero, construirá otra desde cero, aun si el reloj de su propia vida ya no le concede décadas, sino años contados. El contraste es brutal. Mientras Fidel Velázquez comienza a instalarse cómodamente en el trono de la CTM, afinando un sindicalismo dócil, pactista, hecho a la medida de los nuevos presidentes, Vicente se encierra en su casa y llena cuadernos con bosquejos de otra idea obsesiva. Si el poder sindical se le escapa de las manos, tal vez el camino pase por un partido político propio, disciplinado, con doctrina, capaz de decir en voz alta lo que muchos murmuran en voz baja, no un apéndice del gobierno, sino una organización que pueda mirarle de frente al presidente. Las madrugadas de esos años tienen algo de laboratorio febril. Sobre el escritorio se apilan borradores de programas, listas de principios, mapas de regiones, donde algún viejo camarada podría ayudar a construir comités. Entre las hojas, como un recordatorio implacable, reposan también los reportes médicos. La presión alta, el agotamiento, las advertencias de los doctores. Cada vez que los mira, Lombardo siente el mismo zarpazo interior. No tienes tiempo para equivocarte. Si fallas ahora, no habrá segunda oportunidad. Fuera de esas cuatro paredes, el país cambia de piel. El cardenismo ha quedado atrás. El nuevo discurso habla de unidad nacional, de armonía entre capital y trabajo, de estabilidad. En ese clima, la figura de Vicente incomoda por partida doble. A la derecha lo odian por haber empujado la expropiación petrolera y por su simpatía hacia la Unión Soviética. A la nueva burocracia revolucionaria le molesta un marxista que cita a Lenin en conferencias, abarrotadas, pero que conoce demasiado bien los pasillos del poder como para ser reducido a un simple agitador. De esa tensión nace el proyecto que lo obsesiona en la segunda mitad de los años 40. El Partido Popular. Desde el nombre, Lombardo busca marcar una diferencia, ni revolucionario institucional, ni comunista a secas. Popular. Un intento de reunir obreros, campesinos, intelectuales, clases medias progresistas bajo una misma bandera, un puente entre el imaginario de la Revolución Mexicana y el socialismo del siglo XX. Quien lo escucha presentar el programa en asambleas llenas siente la misma mezcla de urgencia y esperanza. Es como si, a través de su voz, el país volviera a disponer de un reloj distinto, más acelerado, menos resignado. Pero no está solo en ese tablero. Del otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, perfecciona su maquinaria electoral y clientelar, y, en un rincón estratégico de esa maquinaria, Fidel Velázquez afianza su poder al frente de la CTM, convirtiéndola en el brazo laboral del régimen. Es un duelo silencioso, pero feroz. De un lado, el viejo maestro que insiste en la teoría, la formación de cuadros, el debate ideológico,
Del otro, el organizador pragmático que reparte puestos, favores, plazas, y asegura al gobierno millones de votos dócilmente encarrilados. La Guerra Fría, mientras tanto, baja del cielo de la geopolítica a las calles polvorientas de México. Lo que en los mapas se llama bloque socialista y bloque occidental se traduce en la prensa local en una palabra venenosa: comunista. Para muchos, Vicente se convierte en la encarnación humana de ese término cargado de miedo. Los editoriales conservadores lo dibujan como un peligro permanente. Un agente ruso escondido detrás de su discurso pausado. Panfletos anónimos circulan en fábricas y escuelas, advirtiendo que el Partido Popular es la puerta de entrada al totalitarismo. Ese clima convierte cada movimiento suyo en una carrera contra el tiempo y contra la sospecha. Si tarda demasiado en responder a una calumnia, ésta se vuelve verdad aceptada. Si defiende a la Unión Soviética sin matices, lo acusan de justificar cualquier cosa. Si introduce algún matiz, lo denuncian como revisionista. Manejar esa cuerda floja consume horas de su vida, energía de su cuerpo, noches de sueño, pero no puede abandonarla. Entiende que, en estos años, la batalla por el sentido de palabras como socialismo, democracia o libertad decidirá qué futuro se le ofrece a la nueva generación obrera. En 1952, el reloj marca una de esas fechas que condensan décadas. El Partido Popular, ya entonces Partido Popular Socialista en gestación, con la palabra socialista empezando a asomar su filo, decide lanzar a Lombardo como candidato presidencial. La apuesta es tan audaz como peligrosa. Enfrentará no solo al PRI, dueño de la maquinaria oficial, sino también a una derecha que se reorganiza bajo el PAN y a otros grupos que todavía no perdonan su pasado cardenista. Para él, esos comicios son más que una elección. Son quizá su última oportunidad de llegar al centro mismo del poder político, antes de que la edad y la salud le cierren la puerta. La campaña tiene algo de epopeya y algo de vía crucis. Vicente recorre el país en trenes saturados, autobuses incómodos, automóviles que se descomponen en carreteras de terracería, en pueblos donde el cine más cercano queda a 2 horas de camino. Por primera vez los campesinos escuchan palabras como plusvalía, imperialismo, planificación económica. Algunos lo miran como a un profesor que se ha equivocado de aula. Otros sienten en ese lenguaje difícil un respeto inusual. Alguien se toma el trabajo de explicarles el mundo con conceptos complejos, como si su inteligencia valiera tanto como la de cualquier universitario. Al mismo tiempo, el aparato oficial se mueve con precisión. Gobernadores que alguna vez lo habían recibido con abrazos discretos, ahora se alinean sin fisuras detrás del candidato del PRI. Los noticieros radiofónicos le dedican, cuando mucho, menciones fugaces. En algunos mítines, grupos organizados llegan a provocar, a lanzar piedras, a romper pancartas, y sobre todo, la sombra de la CTM, ahora plenamente controlada por Fidel Velázquez, se cierne como una condena sobre su intento. Las masas obreras que alguna vez siguieron sus discursos, ahora marchan disciplinadamente en apoyo del candidato oficial, con consignas, dictadas desde oficinas que él conoce demasiado bien. La noche de la elección es una coreografía de expectativas y silencios. En los comités del Partido Popular, voluntarios cansados cuentan actas con manos temblorosas. En algunos distritos aparece un número de votos para Lombardo que sorprende, incluso emociona. Pero la suma nacional pronto se impone como un golpe frío. La maquinaria del PRI ha funcionado. Él mismo lo sabe antes de que lleguen los resultados oficiales. No ha ganado la presidencia, ni ha siquiera logrado romper la coraza del partido dominante. La puerta del poder directo, otra vez, se le cierra en la cara. Y sin embargo, hay algo más que una derrota en esa noche. En docenas de ciudades, miles de hombres y mujeres han votado conscientemente por un proyecto abiertamente socialista en plena guerra fría, desafiando la campaña anticomunista, el miedo, el aislamiento mediático. Para Vicente, esa minoría tiene un valor simbólico descomunal. Es la prueba de que en el subsuelo del país sigue existiendo una corriente, dispuesta a escuchar argumentos, no solo consignas oficiales. Es el germen de algo que, quizá, él no alcanzará a ver plenamente desarrollado, pero que vale la pena alimentar mientras el cuerpo le responda. Los años 50 lo encuentran atrapado en una paradoja cruel. Cuanto más se consolida su prestigio como intelectual, profesor universitario, respetado, conferencista solicitado,
autor de ensayos densos que circulan entre estudiantes y militantes, más se reduce su margen de maniobra en la política formal, el régimen aprende a usarlo como adorno. Lo invita a mesas redondas, lo deja hablar largo en coloquios, lo cita incluso en discursos oficiales cuando conviene recordar un pasado combativo, pero le niega sistemáticamente las palancas reales de decisión. En ese escenario, el antagonista que alguna vez tuvo la forma visible de Morones se encarna ahora en la figura robusta, sonriente, aparentemente inocua de Fidel Velázquez, mientras Lombardo se desvela redactando análisis sobre la economía mundial. Fidel perfecciona el arte de apretar y soltar la correa del movimiento obrero según las necesidades del presidente en turno. Sus reuniones no producen grandes textos, pero sí listas de candidatos, cuotas de diputados, compromisos presupuestales. Una y otra vez, el viejo maestro tiene la sensación amarga de estar peleando con libros contra alguien que pelea con números de nómina y talones de pago. La Guerra Fría se ensombrece aún más con episodios que lo sacuden a distancia y lo obligan a replantear matices dolorosos. En 1956, la Revolución húngara y su aplastamiento por tanques soviéticos le abren un flanco inesperado. Sus adversarios aprovechan para acusarlo de justificar dictaduras sangrientas. Algunos antiguos simpatizantes se alejan, confundidos. Vicente intenta una defensa compleja, llena de matices históricos y geopolíticos que, en la atmósfera polarizada del momento, casi nadie está dispuesto a escuchar. Cada vez que trata de explicar que la lucha entre bloques no se reduce a una simple caricatura, la prensa lo interrumpe con titulares simplistas. Lombardo defiende intervención soviética, y sin embargo, mientras el mapa del socialismo europeo parece agrietarse, a unos cientos de kilómetros de la península de Yucatán, ocurre un acontecimiento que enciende de nuevo sus esperanzas. La Revolución Cubana, la imagen de jóvenes barbudos derrocando a un dictador con respaldo de Estados Unidos, impacta como un rayo a las izquierdas latinoamericanas. Para las nuevas generaciones, La Habana se convierte en faro. Para Vicente, que ya peina canas y carga décadas de derrotas parciales, Cuba es una confirmación de que la historia no se ha resignado a la quietud de los pactos de posguerra, pero la relación con esa nueva ola tampoco será simple. Lombardo apoya con entusiasmo la Revolución Cubana, viaja, establece lazos, celebra su desafío al imperialismo, a la vez insiste en la necesidad de articular esos impulsos con una estrategia política organizada, con partidos sólidos, con frentes amplios. Muchos jóvenes, fascinados por la épica de la guerrilla, lo miran como a un veterano respetable pero anticuado, demasiado ligado a la idea de instituciones. Una frase cruel que circula en corrillos estudiantiles lo resume. Lombardo quiere hacer la revolución con actas de Congreso y reglamentos internos. El tiempo, mientras tanto, le pasa la factura al cuerpo. Los viajes son más duros, las gripes se vuelven neumonías, los médicos le recomiendan reposo. Él interpreta esos diagnósticos como insultos personales. No puede descansar. Siente que el reloj de la historia se ha acelerado de manera vertiginosa. La amenaza de guerra nuclear, la crisis de los misiles en Cuba, las insurrecciones en África y Asia, la carrera espacial. Todo le habla de un mundo que puede inclinarse en cualquier momento hacia la barbarie o hacia una nueva forma de civilización. En sus apuntes privados, que casi nadie leerá en vida, escribe frases que suenan a confesión. Si no logramos orientar a esta generación, el siglo XXI puede ser peor que todo lo que hemos conocido. A pesar del cansancio, mantiene una disciplina feroz. Clases en la universidad, reuniones de partido, sesiones de estudio. Hay días en que enlaza 4 conferencias seguidas en distintos recintos de la Ciudad de México. En cada una adapta el lenguaje al público, pero conserva una constante: la insistencia en que el marxismo, lejos de ser un dogma, es un método para entender la realidad concreta de México. Esa idea, tan simple en apariencia, lo coloca otra vez a contracorriente. A la derecha lo siguen viendo como dogmático. A una parte de la izquierda, en cambio, empieza a parecerles demasiado crítico frente a cierta mitología soviética que ellos abrazan con fervor juvenil. En paralelo, el Partido Popular Socialista se convierte en una pequeña constelación dentro del firmamento político mexicano. No es, ni de lejos, la fuerza hegemónica que él soñó, pero tampoco es un grupo marginal condenado a la irrelevancia total. Tiene diputados, senadores ocasionales, presencia en sindicatos menores
influencia en medios universitarios. Desde esa posición intermedia, Lombardo juega una partida delicada. Apoya al régimen en algunas decisiones de política exterior antiimperialista, critica con dureza sus desviaciones internas, denuncia la corrupción, se indigna frente a la creciente desigualdad urbana, la rivalidad con Fidel Velázquez, aunque rara vez se expresa en ataques personales frontales, se vuelve una especie de guerra de ecos, cada vez que el líder de la CTM aparece en televisión defendiendo la responsabilidad de los trabajadores para contener demandas salariales en nombre de la estabilidad. Vicente responde con artículos donde recuerda que sin conflicto no hay avance, que el sindicalismo, que se limita a obedecer, deja de ser defensivo y se convierte en cómplice. Es un duelo desigual. Fidel habla para millones desde micrófonos oficiales. Lombardo para decenas de miles que leen sus textos en periódicos menos difundidos o lo escuchan en auditorios universitarios. Los años 60 traen consigo una sacudida que ni siquiera él, con toda su experiencia, alcanza a prever del todo. La irrupción de 1900, un movimiento estudiantil que cuestiona no solo la estructura económica, sino también la forma misma de hacer política. Los jóvenes que llenan las preparatorias, las escuelas superiores, las facultades de la UNAM y el IPN han crecido en un país donde la industrialización prometía futuro, y descubren de golpe que bajo la superficie hay autoritarismo, arbitrariedad, policías secretas. Sus consignas no se parecen a las de los viejos sindicatos. Sus formas de organización desbordan los esquemas que Vicente conoce. Al principio observa con simpatía, casi con ternura, esa efervescencia. Recuerda en algunos de esos muchachos que gritan en las asambleas, al joven de lentes que alguna vez desafió a los porfiristas desde las aulas de San Ildefonso. Siente que por fin una nueva generación toma la posta de la crítica radical, trata de tender puentes, escribe textos explicando la relación entre lucha estudiantil y lucha obrera, propone frentes comunes, pide a los jóvenes que no desdeñen las experiencias acumuladas de décadas de organización, pero aquí, otra vez, el reloj juega en su contra. Los estudiantes viven en un tiempo comprimido, acelerado, donde las semanas parecen años. Ven en la cautela un defecto imperdonable. Para ellos cualquier matiz suena a claudicación. Muchos lo respetan como figura histórica, pero desconfían de sus lazos, por más críticos que sean, con un sistema que consideran esencialmente corrupto. Sus advertencias sobre la necesidad de evitar provocaciones que justifiquen una represión brutal suenan, en algunos oídos, a miedo, a vieja política. El diálogo que él intenta construir avanza, pero no al ritmo necesario. El verano de 1968 lo enfrenta a una de las escenas más desgarradoras de su vida. Mientras el movimiento estudiantil crece, el gobierno responde con una dureza que recuerda lo peor de los tiempos porfiristas. Granaderos, invadiendo escuelas, tanques frente a recintos universitarios, detenidos a decenas, Lombardo, enfermo, cansado, pero lúcido, ve repetirse, deformado, un guión que creía superado. Sabe que, si no logra articular una presión suficiente desde sindicatos, partidos, intelectuales, la tragedia puede precipitarse. Intenta, una vez más, jugar contra el reloj, escribe artículos pidiendo diálogo, reuniones con autoridades, presiona dentro de sus márgenes de influencia para que se abra una negociación real, habla con algunos dirigentes estudiantiles, les suplica que midan cada paso, que entiendan la brutalidad de un aparato de seguridad que no tiembla ante la posibilidad de un baño de sangre, pero las horas corren más rápido que su capacidad de persuasión. El 2 de octubre, las balas en Tlatelolco cortan no solo la vida de decenas de jóvenes, cortan también la ilusión de que el régimen pueda seguir presentándose como heredero impoluto de la revolución. Cuando llegan los testimonios de la masacre, Vicente siente un golpe físico. No es solo la indignación política, es la sensación de haber llegado tarde, de que su generación no consiguió construir los diques necesarios para evitar que la violencia del Estado se desbordara sobre sus propios nietos espirituales. En conversaciones privadas, su tono, habitualmente didáctico, se quiebra. Hay quienes lo ven llorar en silencio, frente a recortes de periódicos que muestran fotos borrosas de cuerpos en la plaza. En sus últimos textos, la denuncia de la represión se mezcla con una reflexión amarga sobre las responsabilidades compartidas entre gobernantes, dirigentes, intelectuales,
En esas semanas finales, su salud se derrumba a una velocidad que asusta incluso a quienes lo conocen como un hombre resistente. El cuerpo que aguantó campañas, huelgas, cárceles breves, viajes interminables, parece decidir de pronto que ya ha cumplido su cuota de esfuerzo. Los médicos recomiendan hospitalización, reposo absoluto. Él, obstinado, sigue dictando párrafos, corrigiendo documentos, recibiendo a camaradas que pasan a consultarle sobre la línea, a seguir en medio de la crisis. Es como si quisiera exprimir cada hora, cada día, hasta el límite. El 16 de noviembre de 1968, ese reloj interior se detiene. La noticia de la muerte de Vicente Lombardo Toledano circula con rapidez entre los círculos políticos, sindicales, universitarios. En algunas oficinas se reciben con alivio los telegramas que confirman el fallecimiento de un hombre incómodo. En otras se llora con sincero dolor la partida de un maestro. En fábricas y colonias obreras, su nombre suena lejano para muchos jóvenes que, sin embargo, disfrutan conquistas laborales que llevan su huella invisible. Su funeral, como casi todo en su vida, es una escena de contrastes. Acuden viejos obreros, estudiantes con el puño en alto, académicos de traje oscuro, políticos que alguna vez lo marginaron y ahora buscan, al menos de palabra, reconciliarse con su memoria. Sobre el féretro se cruzan banderas. La nacional, la del Partido Popular Socialista, estandartes de pequeños sindicatos, cada una representa una parte de la historia que ayudó a construir. Ninguna logra abarcarla completa. ¿Qué queda entonces cuando la voz se apaga? Quedan los libros, apilados en estanterías que no siempre se consultan, pero que resisten al tiempo mejor que muchos discursos. Quedan conceptos, advertencias, intuiciones. Su insistencia en la centralidad de la clase trabajadora, su crítica temprana al corporativismo, que terminaría por vaciar de contenido a muchos sindicatos, su defensa tenaz de la soberanía nacional frente a los poderes extranjeros, venga el chantaje de empresas privadas o de embajadas poderosas. Quedan también las contradicciones, su cercanía intermitente con el régimen, sus silencios incómodos ante ciertos excesos de regímenes socialistas, la dificultad para comprender del todo las formas nuevas de rebelión juvenil, pero sobre todo queda un legado más esquivo, casi intangible. La idea de que pensar el país con rigor no es un lujo académico, sino una forma de militancia, que la política no puede reducirse a la administración del presente, sino que debe medirse contra un horizonte histórico largo. Durante décadas Vicente corrió contra relojes, el del sexenio cardenista, el de la expropiación petrolera, el de la Guerra Fría, el de sus propias arterias fatigadas. Perdió batallas, sufrió traiciones, vio cómo otros ocupaban espacios que él había ayudado a abrir, y sin embargo, logró algo que sus adversarios más feroces nunca pudieron evitar: sembrar en miles de conciencias la sospecha de que el mundo podría organizarse de otra manera. Años después de su muerte, cuando el sindicalismo oficial se ve cada vez más domesticado y la izquierda mexicana se reinventa entre decepciones y nuevas esperanzas, su nombre regresa como un eco incómodo. Algunos lo citan para reivindicar una tradición de lucha racional, organizada, que no se conforma con la protesta momentánea. Otros lo critican por no haber roto con suficiente contundencia los amarres con un sistema que mostró, una y otra vez, su rostro represivo. Entre esas dos interpretaciones, su figura sigue en disputa, como si incluso muerto, continuara librando la batalla que marcó toda su existencia. No dejar que otros escriban en su lugar la memoria de los trabajadores. Tal vez ahí resida la última ironía de su vida, un hombre obsesionado con el tiempo, que sintió siempre que los plazos eran demasiado cortos para las transformaciones que imaginaba, terminó dejando una huella que supera con mucho la duración de sus cargos y candidaturas. Sus enemigos de entonces, Morones, Fidel Velázquez, los políticos que lo usaron y luego lo marginaron, pertenecen hoy a un panteón de nombres que pocos recuerdan con detalle. Él, en cambio, sigue siendo un punto de referencia obligado en la historia del movimiento obrero y del pensamiento socialista en México, como si, al final, el reloj que tanto temió hubiera decidido concederle no años de poder, sino décadas de memoria